Hola, buenas noches. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación ahorita. Quiero que voltees con la persona que está a tu lado y con cara de emoción le digas, ¿adivina qué? Acabas de heredar $100 millones. Amalayón, ¿no? ¿Cómo eso nos cambia el ánimo? Cuando lo que debería de cambiarnos el ánimo es que, adivina qué, tú y yo merecíamos el infierno, tú y yo merecíamos la muerte eterna, vivir en oscuridad, no tener esperanza, morirnos con nuestras enfermedades, nuestras broncas y todo eso. Pero Cristo vino a romper con cada maldición. Cristo vino a traernos luz, a traernos vida y a traernos eternidad. Entonces eso es lo que realmente nos debería de emocionar, no que si tenemos dinero o no, porque el dinero que se va a acabar y la gente con dinero vive sin paz de todas maneras. Entonces vamos creyendo en lo que Dios nos da. Y ahorita lo que decía la pastora ella estaba afligida por lo que el doctor le había dicho, y la vida siempre nos va a estar hablando muchas cosas negativas, pero podemos decidir escuchar todo eso o escuchar la palabra. Yo decido escuchar la palabra. Vamos a poner en manos de Dios esto. Espíritu Santo, te pedimos que vengas a este lugar y satures con tu autoridad cada rincón, cada persona, que ningún argumento se pueda levantar en contra de tu sabiduría, que seas tú el que nos hable, que sea tu verdad la que traiga luz, la que traiga ánimo, la que traiga libertad a cada uno de nuestros corazones. Purifica nuestra mente y nuestro interior para poder verte, para más allá de nuestra depresión, situación o lo que sea que nos está atacando y que quiere impedir que veamos el Dios de amor que tú eres, que todo eso sea totalmente eliminado y que solo tu poder, tu amor, tu verdad, tu gracia, tu salvación, tu sanidad y todo lo que tú eres prevalezca en medio de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si me pudieran proyectar Proverbios 18:21. Hace como unas 2 semanas estuve hablando acerca de lo que es la murmuración y hablar en contra de las cosas que Dios ha establecido. Y quiero volver a repetir esto. En la lengua hay poder ¿de qué? No me lo leyeron al mismo tiempo. En la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Si entendiéramos esto, todos, porque incluso yo, a pesar de que Dios me ha estado confrontando con la cuestión de lo que hablo, de lo que declaro, aún así sigo batallando. No es algo sencillo. Y Dios, desde que comienza el Génesis y lo que está describiendo, es un ser todopoderoso que empezó a hablar. Y en medio de la oscuridad Él creó luz, en medio del caos Él crea el orden. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de Dios. Y esa también debe ser nuestra naturaleza. Muchas veces nosotros contamos el día como el momento en el que amanece y anochece, pero Dios no. Y si lo vemos en el Génesis, dice, y fue el anochecer y el amanecer del primer día. Para Dios todo va de tinieblas a luz, va de muerte a vida, va de no tener fuerzas a tener nuevas fuerzas en Él. Entonces también la forma en la que hablamos y nos expresamos y lo que deberíamos de decir es empezar a declarar vida, porque esa es la naturaleza de Dios. Entonces, si vemos en el Génesis el primer capítulo, nos damos cuenta del papel tan importante que es el lenguaje. Las palabras, lo que se habla, lo que se dice.
Y tú y yo fuimos creados a imagen de Dios. Eso quiere decir que Dios también tiene garganta, tiene lengua, Dios también habla. Y si fuimos creados con su misma naturaleza, también dentro de nosotros está autoridad. Y por eso Proverbios dice que vida y muerte hay en el poder de la lengua. Y ahorita quiero resumirles una historia que está en Génesis 11. Vamos a leer mucha palabra hoy, así que voy a tratar de irme rápido. Génesis 11, en el versículo 1 dice: en la tierra todos tenían entonces una sola lengua y unas mismas palabras. Todas las personas hablaban el mismo idioma y se expresaban de la misma manera. Pero sucedió que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a cocerlos en el fuego. Y los ladrillos les sirvieron como piedras y el asfalto les sirvió de mezcla. Y dijeron: vamos a edificar una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Hagámonos de renombre, por si llegamos a esparcirnos por toda la tierra. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que los hijos de los hombres estaban edificando y dijo: esta gente es una sola, y todos ellos tienen un solo lenguaje. Ya han comenzado su obra y nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Así que descendamos allá y confundamos su lengua para que ninguno entienda el lenguaje de su compañero. Y así fue como el Señor los esparció por toda la tierra y como dejaron de edificar la ciudad. Por eso se llamó Babel, porque ahí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra y desde ahí los esparció por toda la superficie de la tierra. Cuando la gente está unida por un propósito totalmente erróneo, siempre va a haber confusión. Todos en ese momento lo que querían era hacerse de un renombre. Y por eso Dios decide esparcirlos. Pero aquí el punto más importante es que todos estaban unidos porque hablaban un solo lenguaje. Los países se forman y en ellos se habla un solo lenguaje. Hay un lenguaje oficial. Pero si se fijan, también dentro de los estados tenemos nuestro propio lenguaje, nuestros modismos, pero también entre amigos siempre nos juntamos con las personas que hablan el mismo lenguaje que nosotros. Y es aquí en donde tenemos que empezar a reflexionar con quiénes estoy comunicándome. ¿Cuál es la forma en la que mis palabras expresan mi conexión con las demás personas? Si yo me junto con personas chismosas, chisme va a salir en mí, lo quiera o no lo quiera. Si yo me junto con gente que solo habla de fútbol, voy a hablar de fútbol. Siempre vamos a estar determinados y nos vamos a juntar con las personas que hablan nuestro mismo lenguaje. Porque cuando estamos hablando el mismo lenguaje, estamos de acuerdo con esa persona. Y tenemos un mismo corazón y hasta una misma visión podemos tener. Primera de Corintios 15 del 33 al 34, en la Reina Valera contemporánea dice: no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres, así que vuelvan en sí y vivan con rectitud, no pequen porque algunos de ustedes no conocen a Dios, y esto lo digo para que sientan vergüenza. Pablo empieza a hablarle a los corintios y les dice: ya sé que algunos de ustedes ya no creen en la resurrección de Cristo y que se estaba esparciendo como que ese rumor y esa creencia y estaba empezando a contaminar a todos los demás creyentes. Y entonces en ese momento Pablo dice: no dejen que las personas que están a su alrededor corrompan la buena semilla, la palabra, lo que ya Dios ha estado haciendo en sus vidas. Porque cuando nosotros dejamos que voces extrañas se metan a nuestra vida, nos empezamos a poner de acuerdo con ellas, empezamos a dudar, empezamos a tomar cosas que no nos corresponden. Y lo siento, lo dice la Biblia, no lo digo yo.
Y me encanta porque aquí lo dice bien claro: no se dejen engañar. Y le está hablando a la iglesia porque dice en el versículo 34: así que vuelvan en sí y vivan con rectitud, no pequen, porque algunos de ustedes no conocen a Dios. No se lo estaba hablando a la ciudad de Corinto, se le estaba hablando a la iglesia de Corinto. El estar dentro de una congregación no significa que conocemos a Dios. Y eso mismo puede ocasionar que nosotros empecemos a contaminar a otros con nuestra manera de hablar, o que fácilmente nos dejemos contaminar por personas malintencionadas. Familia, necesitamos purificar la manera en la que hablamos y nos relacionamos los unos a los otros. Ahorita me llama la atención porque hay veces que hay personas que son muy buenas para adorar, y en cuanto empieza la alabanza se meten, pero si están rodeadas de gente que no adora, no adoran. No podemos dejar que algunas personas que a lo mejor no tienen entendimiento de lo que es adoración o de quién es Dios, vengan a intimidar lo que Dios ha depositado en todos nosotros. De la misma manera, no podemos dejar que se corrompa la obra perfecta que ya comenzó el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y me lo digo a mí mismo, Dios me estaba hablando. Porque el lenguaje no solamente es lo que hablamos, es todo lo que somos. Por eso también se le llama lenguaje corporal. Porque a lo mejor mi boca puede estar diciendo algo, pero mi cara puede estar diciendo otra cosa. Vamos, gócense, alégrense en el Señor. Dios tiene todo para sus vidas. Amén. Y a veces así estamos por la vida y así nos queremos relacionar con otros. Acá nada, pero no, es que vivo en gozo, hermano, y en libertad. Porque Cristo me salvó y sí, soy libre ahora. Y Dios no quiere que nada más una parte de nosotros tenga entendimiento, sino que todo lo que somos esté lleno de energía, de pasión, de vida. Porque eso es lo que hace Dios. Y nuestro lenguaje no se limita solamente a nuestras palabras, si es todo lo que somos. El lenguaje del cielo es libertad, es luz, es salvación, es sanidad. Y en medio de las dificultades, algo renace. Porque el evangelio es vida. A eso estamos llamados. Y muchas veces, si sentimos que no encajamos en una iglesia, es porque no estamos aprendiendo el lenguaje de ella. Si yo voy a un lugar en donde empiezan a hablar de pura política, pues la verdad la política a mí no se me da. Yo me siento fuera de lugar. Pero si vengo a una iglesia y las personas están hablando de salvación, de gozo, pero en algo genuino, no en algo religioso, y están hablando de que levanta tus manos, agradece a Dios, quiere decir que no estoy entendiendo el lenguaje del reino, el lenguaje celestial. Y no significa que esté mal, significa que necesito detenerme y aprenderlo. Detenerme y entender qué es lo que está sucediendo en mi vida. Y si Cristo se te está revelando, está sucediendo lo mejor que te pudo haber pasado en todo el universo entero. Ni siquiera en la tierra, en todo el universo. Amén. Así que necesitamos renovar nuestra mente y nuestro corazón para que nuestro hablar sea coherente con lo que vivimos y con lo que creemos. Lucas 6:45, también de la Reina Valera contemporánea, dice: el hombre bueno saca lo bueno del tesoro de su corazón, el hombre malo saca lo malo del tesoro de su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Vamos a repetir todos esa última parte: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Comenzando el versículo dice que todos siempre vamos a hablar del tesoro de nuestro corazón.
Y un tesoro es algo que cuidas, es algo que valoras, es algo que resguardas con celo. No es algo que estás exhibiendo constantemente. Mucha gente entierra los tesoros, hay algunos que los meten en bóvedas, o sea, no es algo público un tesoro. Un tesoro para un rey da valor a su reino. Y cuando el reino está en una situación económica fuerte y difícil, entonces abren los depósitos, abren el tesoro y empiezan a sacar para poder subsistir. Entonces, ¿qué es lo que está dándole valor a nuestras vidas? Porque dice, el hombre bueno saca del buen tesoro de su corazón. Hay algún momento en el que vamos a tener que ir a ese depósito y sacar del tesoro, de lo que estamos resguardando, de lo que estamos cuidando. ¿Qué es lo que sale de nuestra boca cuando estamos pasando por escasez? Por necesidad, por depresión, por apatía. ¿Hablamos para enriquecer o hablamos para robar? ¿Hablamos para dar vida o para quitarla? ¿Para edificar o para destruir? ¿Qué es lo que está dando valor a nuestro corazón? En la prueba es cuando vamos a quedar expuestos. Y la Biblia nos habla que la salvación es la perla de gran precio, es un tesoro. Y cada uno de nosotros podemos tenerlo. No está limitado a una sola persona. Está accesible para todos cuando nos rendimos a Dios y dejamos que eso realmente se convierta en nuestro valor, se convierta en lo que guardamos, se convierte en lo que estamos depositando constantemente en lo más profundo. Y entonces cuando venga la necesidad, cuando venga la prueba, vida va a salir de nuestra boca. Nuestro lenguaje va a ser totalmente diferente y en vez de queja y de murmuración, vamos a edificar. Yo estoy cansado de ver las noticias porque es una cosa horrible tras noticia horrible, tras otra, tras otra, tras otra. Pero si yo me lleno de eso, voy a vivir en temor, voy a vivir en angustia y que mis hijas no salgan a ninguna parte, mejor las meto en una burbuja y en una bóveda y que el mundo ruede. Pero yo no puedo vivir de esa manera, yo necesito creerle a Dios, entonces yo necesito meter en mi depósito las verdades del reino. También hay otra historia que respalda esta cuestión de lo que está dentro de nosotros y está en Números 12. La voy a leer de la NBI, si me la pueden proyectar por favor. Dice, Moisés había tomado por esposa a una egipcia, que paréntesis, Dios les había dicho a los israelitas que no hicieran eso, pero Moisés lo hizo. Así que Miriam y Aarón empezaron a murmurar contra él por causa de ella. Decían, ¿acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor oyó sus murmuraciones. A propósito, Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. De pronto el Señor le dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam. Moisés no sabía ni qué onda. De pronto Dios le habló y le dijo, salgan los tres de la tienda de reunión. Y los tres salieron. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se detuvo a la entrada de la tienda. Llamó a Aarón y a Miriam y cuando ambos se acercaron, el Señor les dijo, escuchen lo que voy a decirles. Cuando un profeta del Señor se levanta entre ustedes, yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños. Pero esto no ocurre así con mi siervo Moisés, porque en toda mi casa él es mi hombre de confianza. Con él hablo cara a cara y claramente y sin enigmas. Él contempla la imagen del Señor. ¿Cómo se atreven a murmurar contra mi siervo Moisés?
Yo no sé tú, pero yo quisiera haber jamás existido si Dios me habla así. Así, dale control Z al momento en el que yo quedé en la panza de mi mamá, Señor. Algo haría, pero yo no quisiera estar en el zapato de ellos. Y todavía dice, entonces la ira del Señor se encendió contra ellos y el Señor se marchó. Tan pronto como la nube se apartó de la tienda, a Miriam se le puso la piel blanca como la nieve. Cuando Aarón se volvió a ella, vio que tenía una enfermedad infecciosa, que es lepra. Quedó expuesto el interior de Miriam. Lo que ella tenía en su corazón, y la que es lepra, es estarte pudriendo en vida. La piel, la carne deja de sentir y te empiezas a podrir y te caes en pedazos. Y eso era lo que la murmuración y el juicio y el prejuicio estaban ocasionando en el interior de Miriam. Y Dios lo expone. Y no solamente lo expone físicamente, sino que todo el pueblo de Israel durante 7 días no se movió de un lugar porque estaban esperando a que ella sanara. O sea que toda la gente supo que era lo que había pasado. ¿Qué me dice esto? Que la murmuración nunca queda en lo privado. Dios la expone, especialmente cuando es contra las autoridades, cuando es contra autoridades espirituales. Y es bien fácil murmurar y es muy fácil caer en estas cosas. Y en esto también necesitamos limpiar nuestra mente y nuestro corazón, porque va a causar muerte en el interior. Y a lo mejor la murmuración no la estás sacando y te la estás quedando para ti mismo. No lo hagas. Hay mucha gente que por rencor se muere de cáncer. Ahora hay otra historia. Segunda de Crónicas, capítulo 32. Vamos a leer del 16 al 19. Sennacherib era un rey asirio que estaba queriendo conquistar Jerusalén. Entonces ya tenían sitiada la ciudad. Y los siervos de Sennacherib, dijeron muchas cosas más en contra de Dios. Empiezan diciendo que ellos tenían una carta en donde empezaron a blasfemar contra Dios y empezaron a hablar muchas cosas en contra del rey de Israel, que era Ezequías. Y aquí lo dice en el 17. Además escribió cartas en las que blasfemaba contra el Señor, el Dios de Israel, y hablaba contra él, pues decían: los dioses de otras naciones y países no pudieron librar de mis manos a su pueblo, ni tampoco el Dios de Ezequías podrá librar de mis manos al suyo. Pero aquí esto es lo importante. El versículo 18 dice: esto lo decían en lengua judaica al pueblo de Jerusalén que estaba sobre las murallas, y lo hacían a voz en cuello para espantarlos y atemorizarlos y poder así conquistar la ciudad. Hablaban contra el Dios de Jerusalén como si hablaran contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son hechura humana. Hay veces que el enemigo va a querer usar nuestro propio lenguaje para atacarnos. Gente que está dentro de la iglesia, personas que conocen quiénes somos, va a querer usar palabras para intimidarnos. Y dice, lo hacían así a voz en cuello para espantarlos y atemorizarlos y poder así conquistar a la ciudad. Todos estamos en una guerra y el enemigo nos está bombardeando una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Necesitamos aprender a escuchar realmente la voz de Dios y no estar escuchando la voz del enemigo que está constantemente atemorizándonos, queriéndonos amedrentar, para que bajemos la guardia y poder ser conquistados. El enemigo va a hablar nuestro propio idioma. No va a venir de una forma rara, porque el enemigo es sutil. Y te lo puedo comprobar porque a Jesús le habló con su propio idioma. Cuando estaba en el desierto, no vino y lo amedrentó, no vino y lo amenazó, sino que le habló con la palabra. Le habló con el lenguaje
que Jesús conocía, que Él mismo había escrito. Pero esta es la cuestión. Jesús conocía el corazón de aquel que había escrito ese lenguaje. Y si nosotros no conocemos el corazón del Padre, el enemigo puede venir y decirnos las cosas más sutiles, decirnos, no, es que la Biblia dice que tú vas a prosperar y esto y lo otro. Sí, claro que sí, pero también necesito vivir en santidad. No, pero es que esto y lo otro, a veces usamos palabra fuera de contexto y dejamos que el enemigo venga y nos engañe con eso. Y bajamos la guardia, o nos dejamos condenar, o nos dejamos amedrentar, o se levanta el orgullo en nuestro corazón. Y me encanta porque Jesús hace esta declaración en Juan 12:49 de la NTV, si me lo pueden poner por favor. Dice, yo no hablo con autoridad propia. El Padre, quien me envió, me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Incluso Jesús sometió su lengua, la forma en la que hablaba, su lenguaje, todo lo que Él era, a la autoridad del Padre. Él no lo dijo por sus buenas intenciones, sino porque Él escuchó a Dios. Entonces es tiempo de que todos volteemos nuestro corazón y digamos, Señor, ven y purifica mi lengua. Ven y toma el control de lo que yo hablo. Ven y purifica la forma en la que escucho. No quiero escuchar al enemigo, no quiero escuchar engaños, no quiero escuchar las noticias. Quiero escucharte a ti y entenderte a ti. Si no escuchamos la voz de Dios, vamos a escuchar la voz del diablo, punto. No hay de otra. Santiago 3 de la NTV, por favor. El versículo 1 dice, amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. ¿Quién está hablando ahí? Está hablando el apóstol Santiago. Y él mismo está diciendo, aún nosotros necesitamos aprender a controlar nuestra lengua. Si lo hiciéramos, ya la tuviéramos hecha. Podemos hacer que un caballo vaya a donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuertes que sean los vientos. Y una de las representaciones del Espíritu Santo es viento. De hecho, la palabra en hebreo para referirse al Espíritu Santo es ruach, y lo que significa es viento, soplo, aliento. Y Jesús en Juan el capítulo 3, el versículo 6, del 6 al 8 empieza a decir que los hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu, son como el viento que sopla donde quiere, lo puedes oír, no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Entonces nosotros necesitamos aprender a dejarnos guiar en medio de este océano de dificultades por el Espíritu Santo. Pero lo que está diciendo el versículo 4 de Santiago es que con lo que declaramos, con lo que estamos hablando, podemos ir en contra de donde Dios nos quiere llevar. Habrá momentos en que sí, la marea nos quiere llevar en contra de la voluntad de Dios. Pero si sabemos escuchar a Dios en la temporada en la que estamos, vamos a declarar lo que el cielo está declarando. Versículo 5 de Santiago 3 dice, de la misma manera la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos, así que también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego, es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende.
El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó en su propia imagen. Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Yo creo que todos ya hemos tomado demasiada sal, todos ya hemos sacado demasiada amargura de nuestro corazón. Y Dios quiere venir y extirpar todo eso y cambiar la manera en la que nos comunicamos, cambiar el lenguaje que tenemos como iglesia, como sus hijos. No podemos vivir hablando las mismas cosas que habla el mundo. Dios nos está hablando a otro nivel. Dios nos está hablando a otra cosa diferente. Dios quiere que podamos disfrutar la vida del reino. Pero mientras dejemos que la boca, que la lengua sea lo que gobierne, aquí lo que me dice es que las llamas del infierno son las que la tienen bien afilada. Yo no quiero que el infierno guíe mi vida. Yo no quiero que el infierno determine mis situaciones. Yo no quiero que el infierno sea el que esté susurrando a mi oído constantemente lo que está pasando a mi alrededor. Yo quiero escuchar la voz del Espíritu. Yo quiero escuchar la verdad de la palabra. Yo quiero entender el corazón de ese Padre celestial que hizo todo. Abrió los cielos, partió el velo, vino, se hizo hombre para que pudiera disfrutar de algo que va mucho más allá que cualquier placer de esta tierra. Y es una lucha constante, sí lo es. Pero vale la pena, familia. Y ya para terminar, el Salmo 12, del 6 al 8, en la Reina Valera Contemporánea dice: las palabras del Señor son puras, son perfectamente puras, como la plata refinada en el crisol. Y todavía dice: tú, Señor, nos protegerás, nos salvarás para siempre de esta generación, aun cuando los malvados estén al acecho y la humanidad sigue exaltando la vileza. El Señor nos va a proteger y nos va a salvar. Pero necesitamos creer que sus palabras son puras, perfectas. Que si algo quita Dios de nuestras vidas es porque quiere darnos algo mejor. Y que si no vivimos como vive el mundo entero, es porque estamos llamados a una eternidad totalmente diferente al mundo. Yo quiero el lenguaje del reino. Yo necesito el lenguaje del reino. Mis hijas necesitan el lenguaje del reino. Aunque Ruth Marie sea bien linda, bonita y de pronto ore por la pastora y por medio mundo y que sea profeta y que nos pegue sustos, ella también necesita salvación. Ella también necesita aprender a escuchar a Dios. Ella también, siendo toda bonita, y Ana Sofía, necesitan hablar el reino. Nadie nos escapamos de esto, pero Dios nos da a su Santo Espíritu para poder cambiar todo esto, aun cuando parece imposible. Pues no sé si quieran hacer una oración conmigo, porque yo públicamente quiero pedirle perdón a Dios nuevamente, y creo que es algo constante, de cómo hablo, de cómo me comunico y de qué lenguaje estoy dejando que gobierne mi mente.
Y si gustan ponerse de pie. Y es tiempo de reflexionar. Vamos a cerrar los ojos un momento. Y esto es para que no haya distracción, no es nada místico, es simple y sencillamente para no distraernos. Y dejemos que el Espíritu Santo venga y nos muestre cuál es la meditación de nuestro corazón. Cuál es el tesoro del cual estamos sacando constantemente. ¿Qué es lo que nos afligen? Las riquezas, la situación familiar, la situación del trabajo. ¿Qué voces estamos escuchando? ¿A quién le estamos dando más importancia? ¿Si a la situación, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros parientes, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a las noticias o al Espíritu Santo o a lo que Cristo ha hecho y está haciendo? Señor, esta noche te pedimos perdón. Iglesia, vamos a todos levantar la voz, todos los que saben que necesitan pedirle perdón a Dios, vamos a pedirle perdón como iglesia. Señor, te pedimos perdón por haber dejado que voces extrañas sean las que gobiernen nuestras vidas, por permitir que el lenguaje del mundo contamine el lenguaje del reino en nuestros corazones, por dejar que nuestros afanes, nuestros deseos, nuestras preocupaciones y los engaños de esta vida sea lo que gobierne en nuestra forma de vivir. Te pedimos perdón, Espíritu Santo, porque en vez de escucharte a ti, estamos escuchando las noticias, estamos hablando queja, estamos murmurando, estamos maldiciendo a otros. Te pedimos perdón y te pedimos que vengas y purifiques nuestra lengua. Ven y purifica nuestro lenguaje. Ven y vuelve nuestra mente a la sencillez de la cruz, a la inocencia de un niño que confía plenamente en tu palabra y que entiende la salvación. Ven y purifica a tu iglesia, Espíritu Santo, como nunca antes. Ven y vuelve nuestros corazones al Padre. Vuelve nuestros corazones a la palabra. Purifica nuestras lenguas con carbones encendidos para poder hablar vida. Lo que tú estás declarando sobre nosotros, declararlo nosotros mismos y creerlo y vivir en ello. Y no dejar que el enemigo sea el que determine nuestro caminar, sino romper las tinieblas con la verdad que hay en ti. Romper las maldiciones con la verdad que hay en Cristo. Y conquistar cada área de nuestra vida y de esta ciudad a través del lenguaje del reino, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.